Europa, un continente lleno de historia y diversidad, guarda secretos que pocos conocen. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen los pueblos europeos? ¿Qué conexiones ancestrales podrían unir a naciones tan distintas como Alemania, Grecia o Irlanda? La respuesta, sorprendentemente, se encuentra en las páginas de la Biblia. El Génesis, uno de los libros más antiguos de la Biblia, nos ofrece pistas fascinantes sobre los orígenes de los europeos. A través de la genealogía de Noé, podemos rastrear el linaje de sus hijos y ver cómo sus descendientes se esparcieron por el mundo. Especialmente interesante es la figura de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, cuyo linaje se considera el origen de muchos pueblos europeos. La narrativa bíblica no solo nos proporciona nombres, sino también historias que conectan estos nombres con regiones y culturas específicas. Estos relatos, aunque antiguos, nos permiten entender cómo las identidades y las naciones se formaron a lo largo del tiempo. En este viaje, veremos cómo las escrituras sagradas revelan un tapiz de conexiones ancestrales que aún hoy resuenan en la identidad europea. Así que, mientras exploramos estos antiguos textos, prepárate para sorprenderte. Las raíces de Europa, en su diversidad y riqueza cultural, están profundamente entrelazadas con las antiguas narrativas bíblicas, ofreciendo una perspectiva única y reveladora sobre los orígenes de los pueblos blancos. Pero primero, comparte este video en ese grupo de WhatsApp lleno de personas tan queridas y listas para recibir una lluvia de bendiciones. De esta manera, difundes la palabra del Señor y haces que más personas comprendan realmente cómo todo esto influye en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente lo estás disfrutando y podré seguir creando contenido nuevo. Tu opinión es muy importante para mí. Europa es un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones. Desde los majestuosos Alpes hasta las costas bañadas por el Mediterráneo, cada rincón del continente tiene una historia única que contar. Alemania, Austria, Polonia, Francia, Italia. Cada nación porta un legado que ha sido moldeado por siglos de historia, conflicto y cooperación. Detrás de esta diversidad aparente existe una conexión ancestral que une a todos estos pueblos. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos proporciona una visión de estas raíces comunes. En el capítulo 10 del Génesis se nos presenta la tabla de las naciones, un registro genealógico que detalla los descendientes de Noé después del diluvio. Aquí encontramos las semillas de muchas de las naciones europeas modernas. Jafet, uno de los hijos de Noé, es un personaje clave en esta narrativa. Según las Escrituras, Jafet y sus descendientes se dispersaron hacia las islas de las naciones. Génesis 10:5, una referencia que muchos estudiosos interpretan como una alusión a Europa y sus alrededores. Esta dispersión no solo marca el comienzo de las naciones europeas, sino que también establece una conexión profunda y antigua con las historias bíblicas. Es fascinante pensar que las complejas y diversas culturas de Europa puedan rastrear sus orígenes hasta estos antiguos textos. Esta conexión no solo nos habla de un pasado compartido, sino que también nos invita a reflexionar sobre la unidad y la interconexión de la humanidad. La diversidad europea, con toda su riqueza, está enraizada en una narrativa común que se remonta a los albores de la historia bíblica. Las Sagradas Escrituras son, sin duda, una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Sin embargo, pocos se imaginarían que también contienen pistas sobre los orígenes de los pueblos europeos.
El capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, es un tesoro de información genealógica que ha sido estudiado por generaciones de teólogos e historiadores. Este capítulo nos presenta a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y describe cómo sus descendientes poblaron la tierra después del diluvio. Jafet, en particular, es señalado como el antepasado de muchos de los pueblos que eventualmente se establecerían en Europa. Sus hijos incluyen nombres como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cada uno asociado con regiones y naciones específicas. La mención de estos nombres en la Biblia no es casual. Cada uno de ellos tiene una historia y una conexión con lugares que hoy reconocemos como partes fundamentales de Europa. Por ejemplo, Gomer es frecuentemente identificado con los pueblos celtas, mientras que Javán es asociado con los griegos. Estas conexiones nos permiten trazar un mapa genealógico que enlaza a los pueblos modernos con sus ancestros bíblicos. La precisión y detalle con que se describen estas genealogías en el Génesis nos ofrecen una visión única de cómo los antiguos israelitas entendían el mundo y sus habitantes. No es solo una cuestión de nombres, sino de historias y linajes que se entrelazan, mostrando la rica tapestería de la humanidad según la perspectiva bíblica. Esta perspectiva añade una capa de profundidad a nuestra comprensión de la historia europea y su relación con los textos sagrados. El capítulo 10 del Génesis es conocido como la Tabla de las Naciones y es uno de los textos más antiguos y fascinantes de la Biblia. Este capítulo ofrece una genealogía detallada de los descendientes de Noé y nos muestra cómo sus hijos y nietos poblaron la tierra después del diluvio. Es aquí donde encontramos las raíces de muchos pueblos europeos. Los hijos de Jafet, según el Génesis 10, son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres tiene una conexión con regiones específicas que más tarde se convertirían en parte de Europa. Por ejemplo, Gomer es a menudo identificado con los cimerios y celtas, mientras que Javán es asociado con los griegos. Estas conexiones no solo son de interés histórico, sino que también tienen un profundo significado cultural y teológico. A través de estas genealogías, la Biblia nos muestra cómo todas las naciones están interconectadas y cómo las antiguas historias de los pueblos se entrelazan con las narrativas bíblicas. Esto nos permite ver la historia europea desde una nueva perspectiva, una que está profundamente arraigada en las escrituras sagradas. La Tabla de las Naciones es un recordatorio de la diversidad y la unidad de la humanidad. Nos muestra que, aunque los pueblos europeos pueden parecer diferentes, todos comparten un origen común que se remonta a los tiempos bíblicos. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces y a apreciar la rica tapestería de la historia humana. La Biblia nos dice que los hijos de Jafet se dispersaron por las islas de las naciones. Génesis 10:5, una frase que muchos estudiosos interpretan como una referencia a las regiones costeras e insulares de Europa y Asia Menor. Esta dispersión marca el comienzo de muchas de las culturas y naciones europeas modernas. El nombre de Jafet en hebreo significa expansión, lo cual es apropiado dado que sus descendientes se extendieron por vastas áreas. Esta expansión no solo fue geográfica, sino también cultural y lingüística. Los descendientes de Jafet están asociados con una amplia variedad de lenguas y culturas, desde los griegos y los celtas hasta los pueblos eslavos y germánicos. Al entender la figura de Jafet y su importancia en la genealogía bíblica, podemos apreciar cómo las antiguas escrituras nos ofrecen una visión profunda y detallada de los orígenes de los pueblos europeos. Esta perspectiva no solo enriquece nuestro conocimiento histórico, sino que también
nos conecta con un pasado común que continúa influenciando nuestras identidades modernas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Javán, uno de los hijos de Jafet, es mencionado en el Génesis 10:2-4 como el progenitor de los pueblos griegos y macedonios. Este vínculo genealógico es significativo, ya que los griegos antiguos fueron una de las civilizaciones más influyentes de Europa, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. La Biblia identifica a Javán como el padre de 4 hijos: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Cada uno de estos nombres está asociado con regiones específicas que más tarde serían reconocidas como parte de la esfera griega. Por ejemplo, Kitim es tradicionalmente asociado con Chipre, mientras que Tarsis es vinculado con Tartesos en la península ibérica. La figura de Javán no solo es importante por su conexión con los griegos, sino también por lo que representa en términos de expansión cultural y lingüística. Los descendientes de Javán, los javanitas, se dispersaron por toda la región del Egeo y más allá, llevando con ellos su lengua y sus tradiciones. Esta dispersión ayudó a formar la base de la civilización griega, que a su vez influenció a muchas otras culturas europeas. Al explorar la figura de Javán y su legado, vemos cómo la Biblia nos proporciona una ventana única a la historia antigua. Las conexiones genealógicas detalladas en el Génesis no solo nos hablan de linajes y descendencias, sino que también nos revelan cómo las culturas y las naciones se formaron y evolucionaron a lo largo del tiempo. Este entendimiento enriquece nuestra apreciación de la historia europea y sus raíces bíblicas. La figura de Jafet es crucial para entender las conexiones ancestrales de los pueblos europeos. Según el Génesis 10:5, los descendientes de Jafet se dispersaron por las islas de las naciones, lo que muchos interpretan como una referencia a las regiones que hoy forman Europa y Asia Menor. Esta dispersión no fue solo geográfica, sino también cultural, ya que sus descendientes llevaron consigo lenguas y tradiciones que moldearon la civilización europea. Entre los descendientes de Jafet encontramos nombres que aún resuenan en la historia y la cultura europea. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras se asocian con diferentes regiones y pueblos, desde los celtas y los griegos hasta los eslavos y los germanos. Estos nombres no son meras palabras en un texto antiguo, sino marcadores de identidades culturales y linajes que han perdurado a lo largo del tiempo. El impacto de Jafet y sus descendientes se puede ver en la diversidad lingüística de Europa. Las lenguas indoeuropeas, que incluyen el inglés, el alemán, el ruso y el griego, tienen raíces comunes que se remontan a estos antiguos linajes. Esta conexión lingüística no solo nos habla de un pasado compartido, sino también de cómo las culturas han evolucionado y se han influenciado mutuamente a lo largo de los milenios.
Al reconocer a Jafet como un punto de origen para muchos pueblos europeos, ganamos una perspectiva más profunda sobre la unidad subyacente en la diversidad cultural de Europa. La Biblia, a través de sus genealogías, nos proporciona una narrativa que une a diferentes naciones y culturas en una historia común, revelando una interconexión que sigue siendo relevante en la actualidad. El nombre de Jafet tiene un significado profundo que se refleja en las vidas y culturas de sus descendientes. En hebreo, Jafet significa expansión o extenderse, un nombre que es sumamente apropiado dado que sus descendientes se dispersaron ampliamente por Europa y Asia Menor. Génesis 10:5. Este acto de expansión no solo se refiere a la migración física, sino también a la influencia cultural y lingüística. Los descendientes de Jafet, conocidos como japetitas, se establecieron en regiones que hoy reconocemos como partes fundamentales de Europa. Gomer se asocia con los celtas, Magog con las tribus escitas y eslavas, y Javán con los griegos. Cada uno de estos nombres representa una ramificación del linaje de Jafet, expandiéndose y adaptándose a nuevas tierras y contextos culturales. La idea de expansión también se refleja en la diversidad lingüística y cultural de Europa. Las lenguas indoeuropeas, que dominan el continente, tienen un origen común que puede rastrearse hasta los descendientes de Jafet. Esta expansión lingüística ha llevado a la creación de una rica tapestería de dialectos y tradiciones que, aunque diversas, comparten una raíz común. Al entender el significado del nombre de Jafet y su papel en la genealogía bíblica, podemos apreciar mejor cómo las antiguas escrituras capturan la esencia de la evolución cultural. La expansión de Jafet y sus descendientes no solo marca el crecimiento físico de poblaciones, sino también el florecimiento de culturas y civilizaciones que han dejado una huella indeleble en la historia europea. Los pueblos japetitas, descendientes de Jafet, jugaron un papel crucial en la formación de las naciones europeas. Estos pueblos incluyen a los gomeritas, magogitas, madaítas, javanitas, tubalitas, mesesitas y tirasitas, cada uno con su propia identidad cultural y región geográfica específica. Esta diversidad refleja la amplitud de la influencia de Jafet en el continente europeo. Gomer, por ejemplo, es frecuentemente asociado con los cimerios y celtas, pueblos que habitaron regiones que hoy corresponden a Irlanda, Gran Bretaña y partes de Francia y España. Magog, por otro lado, se asocia con tribus escitas y eslavas que se extendieron por las estepas de Europa del Este y Asia Central. Estos linajes muestran cómo los descendientes de Jafet se dispersaron y formaron las bases de muchas culturas europeas. La Biblia menciona también a Madai, quien está relacionado con los medos, un pueblo que habitó la región que hoy es Irán. Esta conexión nos muestra cómo los pueblos japetitas no solo influenciaron Europa, sino también regiones cercanas en Asia Menor y el Cáucaso. Esta dispersión y adaptación a diferentes entornos geográficos subraya la capacidad de los descendientes de Jafet para prosperar en diversas condiciones. Los descendientes de Javán, que incluyen a los griegos, desempeñaron un papel fundamental en la historia europea. Los griegos, con su rica herencia cultural y filosófica, dejaron una marca indeleble en la civilización occidental. Al trazar estas conexiones genealógicas, vemos cómo las antiguas escrituras nos proporcionan una comprensión profunda de la formación de las naciones y culturas de Europa. Una de las contribuciones más significativas de los descendientes de Jafet es la creación de la familia de lenguas indoeuropeas. Estas lenguas, que incluyen el inglés, el alemán, el ruso y el griego, entre otras, tienen un origen común que se remonta a los tiempos bíblicos.
Esta conexión lingüística es un testimonio de la dispersión y expansión de los pueblos japetitas por Europa y Asia Menor. El Génesis 10 nos ofrece un registro genealógico que muestra cómo los descendientes de Jafet se dispersaron por las islas de las naciones. Génesis 10:5. Esta dispersión no solo implica una expansión geográfica, sino también la diversificación de lenguas y culturas. Las lenguas indoeuropeas, que hoy en día dominan el continente europeo, son una manifestación de esta diversificación. Los estudios lingüísticos modernos han confirmado que muchas lenguas europeas comparten una raíz común, conocida como protoindoeuropeo. Esta lengua ancestral es el punto de partida de muchas de las lenguas habladas en Europa y Asia Occidental. Al rastrear esta conexión hasta los descendientes de Jafet, podemos ver cómo las antiguas genealogías bíblicas nos proporcionan una comprensión de la evolución lingüística. La diversificación de las lenguas indoeuropeas refleja la adaptabilidad y resiliencia de los pueblos japetitas. Cada lengua evolucionó para adaptarse a las necesidades y contextos específicos de sus hablantes, creando una rica tapestería de dialectos y tradiciones lingüísticas. Esta evolución lingüística es una parte integral de la historia cultural de Europa, mostrando cómo las raíces bíblicas continúan influenciando nuestras identidades modernas. El libro del Génesis y el libro de las Crónicas son dos de las fuentes bíblicas más importantes que nos proporcionan información sobre las genealogías de los pueblos europeos. Estas escrituras, a través de sus detallados registros genealógicos, nos ofrecen una visión de cómo los antiguos israelitas entendían el mundo y sus habitantes. Estas genealogías no son solo listas de nombres, sino relatos que conectan personas, culturas y regiones. En el Génesis 10, también conocido como la Tabla de las Naciones, se nos presenta una descripción detallada de los descendientes de Noé. Este registro incluye a los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres está asociado con regiones y pueblos específicos que más tarde se convertirían en parte de Europa. Esta genealogía nos permite rastrear los orígenes de muchas naciones europeas. El libro de las Crónicas, por su parte, refuerza y expande estas genealogías. En Primera Crónicas 1, 5, 7, encontramos una reiteración de los descendientes de Jafet, proporcionando más detalles sobre sus linajes y la expansión de sus pueblos. Estas escrituras nos ofrecen una narrativa coherente que conecta las historias bíblicas con la formación de las naciones europeas. Al estudiar estas genealogías, ganamos una comprensión más profunda de cómo las antiguas escrituras capturan la complejidad de la historia humana. Nos muestran cómo los linajes y las culturas se entrelazan, creando un tapiz de identidades que aún hoy influencian nuestras vidas. Esta conexión entre las escrituras bíblicas y la historia europea añade una capa de profundidad a nuestra comprensión de nuestras propias raíces y tradiciones. El mapa genealógico presentado en el Génesis 10 y el libro de las Crónicas nos ofrece una visión fascinante de cómo los antiguos israelitas entendían la distribución de los pueblos del mundo. Este mapa no es solo un registro de nombres, sino una representación de las conexiones ancestrales que unen a diferentes culturas y naciones. En este contexto, los descendientes de Jafet juegan un papel crucial. Los hijos de Jafet se dispersaron por vastas regiones, desde Europa hasta Asia Menor, y sus nombres están asociados con diversas naciones y pueblos. Gomer, por ejemplo, se vincula con los cimerios y celtas, mientras que Magog se relaciona con los escitas y otros pueblos del norte. Estos linajes no solo nos muestran la diversidad de los descendientes de Jafet, sino también cómo estos pueblos influyeron en la formación de Europa.
El Génesis 10:2-5 y Primera Crónicas 1:5-7 proporcionan una descripción detallada de estos linajes, ofreciendo pistas sobre cómo las culturas europeas se desarrollaron a partir de estos antiguos antepasados. Estas genealogías nos permiten trazar un mapa que conecta a las regiones de Europa con sus raíces bíblicas, revelando una red de relaciones ancestrales que aún hoy influyen en nuestra comprensión de la historia. Al estudiar este mapa genealógico, podemos apreciar mejor cómo las antiguas escrituras nos proporcionan una narrativa cohesiva de los orígenes de Europa. Nos muestran cómo los nombres y linajes bíblicos se reflejan en las culturas modernas, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución histórica y cultural del continente. Este entendimiento nos invita a ver la historia europea como una continuación de las historias y tradiciones antiguas que se remontan a los tiempos bíblicos. La relación entre los israelitas y los japetitas es una de las conexiones más intrigantes que encontramos en las escrituras bíblicas. Aunque pertenecen a linajes distintos, estas dos ramas de la humanidad tienen historias entrelazadas que revelan mucho sobre sus interacciones y percepciones mutuas. Los israelitas, descendientes de Sem, y los japetitas, descendientes de Jafet, comparten una historia común que se refleja en varios pasajes de la Biblia. En la Biblia encontramos menciones de los pueblos japetitas en contextos que subrayan su relación con los israelitas. Por ejemplo, en Ezequiel 27:13 se menciona a Javán, hijo de Jafet, en el contexto del comercio con Tiro, una ciudad fenicia con estrechos vínculos con Israel. Esta referencia muestra cómo los descendientes de Jafet y Sem interactuaron y comerciaron a lo largo de la historia. Los escritos judíos posteriores también reflejan una comprensión de los pueblos europeos como descendientes de Jafet. En la tradición rabínica, los europeos son frecuentemente identificados como japetitas, una identificación que subraya la continuidad de esta percepción a lo largo de los siglos. Esta relación entre israelitas y japetitas nos ofrece una visión más rica y compleja de cómo los antiguos entendían las conexiones entre diferentes pueblos. Al explorar estas relaciones, podemos ver cómo las genealogías bíblicas no solo nos hablan de linajes y descendencias, sino también de interacciones culturales y comerciales que moldearon el mundo antiguo. Esta comprensión nos ayuda a apreciar la profundidad y la riqueza de las conexiones ancestrales que unen a diferentes culturas y naciones, mostrando cómo la Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre la historia humana. Los hijos de Javán, mencionados en Génesis 10:4, son figuras clave para entender la expansión de los pueblos europeos. Javán, uno de los hijos de Jafet, es reconocido como el antepasado de los griegos, y sus hijos Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim representan diferentes ramas de este linaje. Cada uno de estos nombres está asociado con regiones específicas que contribuyeron al desarrollo de la civilización europea. Elisa es frecuentemente identificado con los griegos originales, los helenos. Esta conexión subraya el vínculo profundo entre la genealogía bíblica y la historia de Grecia, una de las civilizaciones más influyentes de Europa. Los helenos, conocidos por sus contribuciones a la filosofía, el arte y la ciencia, encuentran en Elisa una conexión directa con sus raíces bíblicas. Tarsis, otro hijo de Javán, es asociado tradicionalmente con Tartesos, una región en la península ibérica. Esta identificación sugiere una conexión temprana entre los pueblos del Mediterráneo occidental y las genealogías bíblicas. Los descendientes de Tarsis, incluyendo a los españoles y portugueses, pueden rastrear sus orígenes hasta este antiguo linaje, mostrando cómo las escrituras capturan la dispersión de los pueblos europeos.
Kitim y Dodanim también tienen asociaciones significativas. Kitim es tradicionalmente vinculado con Chipre y las regiones circundantes, mientras que Dodanim o Rodanim está asociado con las islas del mar Egeo. Estas conexiones refuerzan la idea de que los descendientes de Javan jugaron un papel crucial en la colonización y desarrollo de las regiones insulares y costeras de Europa. Estas genealogías no solo nos ofrecen nombres y lugares, sino también historias de migración, adaptación y desarrollo cultural que han dado forma a la historia europea. Askenaz, uno de los descendientes de Gomer, hijo de Jafet, es una figura fundamental en la genealogía bíblica. Mencionado en Génesis 10:3, Askenaz es frecuentemente identificado con los pueblos germánicos, una conexión que ha perdurado a lo largo de la historia. Este vínculo es especialmente significativo para los judíos askenazíes, quienes se refieren a Alemania y otras regiones germánicas como Askenaz. La identificación de Askenaz con los pueblos germánicos no es casual. Los antiguos israelitas, al observar a los pueblos del norte de Europa, reconocieron una conexión ancestral que se reflejaba en las Escrituras. Esta asociación subraya la influencia duradera de las genealogías bíblicas en la percepción de las identidades culturales y nacionales. Los descendientes de Askenaz, conocidos por su habilidad en la guerra y la migración, dejaron una marca indeleble en la historia europea. El término askenazí se ha convertido en un marcador cultural y religioso significativo. Los judíos askenazíes, quienes se establecieron en Europa central y oriental, adoptaron este nombre en honor a su antiguo progenitor. Esta identidad no solo refleja una conexión genealógica, sino también una herencia cultural rica que ha influenciado la vida judía en Europa durante siglos. La figura de Askenaz, por lo tanto, no es solo un nombre en una lista genealógica, representa una conexión viva entre el pasado bíblico y la historia moderna. Al explorar esta conexión, podemos ver cómo las Escrituras nos ofrecen una comprensión profunda de las raíces ancestrales que continúan moldeando nuestras identidades y culturas. La historia de Askenaz y sus descendientes nos invita a reflexionar sobre la continuidad y la evolución de las tradiciones a lo largo del tiempo. Rifat, otro de los descendientes de Gomer, hijo de Jafet, es mencionado en Génesis 10:3. Este nombre, aunque menos conocido, tiene una importancia significativa en la genealogía de los pueblos europeos. Rifat es frecuentemente asociado con los pueblos celtas, quienes se dispersaron por gran parte de Europa occidental, dejando una huella cultural que perdura hasta hoy. Los celtas, conocidos por su arte, su lengua y su organización social, encontraron en Rifat un ancestro común que los conecta con las narrativas bíblicas. Esta asociación refuerza la idea de que las genealogías bíblicas no solo son registros de nombres, sino también mapas que nos permiten rastrear las migraciones y desarrollos culturales de los pueblos antiguos. La dispersión de los celtas por regiones como Irlanda, Gran Bretaña, Francia y España muestra la influencia de este linaje. Rifat nos ofrece una visión de cómo las antiguas culturas europeas se relacionaban con las genealogías bíblicas. Los celtas, con su rica tradición oral y sus complejas estructuras sociales, reflejan la adaptabilidad y la resiliencia de los descendientes de Jafet. Esta conexión también subraya la intersección entre la historia bíblica y la arqueología moderna, proporcionando un contexto más amplio para entender las raíces de las culturas celtas. Al explorar el linaje de Rifat, ganamos una apreciación más profunda de la diversidad y la unidad de los pueblos europeos. Las historias de migración, conquista y adaptación que caracterizan a los celtas son un testimonio de la riqueza de la genealogía bíblica.
Esta narrativa nos invita a ver la historia europea no solo como una serie de eventos desconectados, sino como una continuidad de tradiciones y linajes que se remontan a los tiempos bíblicos. Madai, uno de los hijos de Jafet, mencionado en Génesis 10:2, es una figura clave en la genealogía bíblica que conecta a los pueblos iraníes con las narrativas sagradas. Según las escrituras, Madai es el progenitor de los medos, un antiguo pueblo que habitó la región que hoy conocemos como Irán. Esta conexión nos proporciona una visión fascinante de cómo las genealogías bíblicas se extienden más allá de Europa. Los medos, y posteriormente los persas, desempeñaron un papel crucial en la historia del Medio Oriente. Su influencia cultural y política se extendió por vastas áreas, desde el actual Irán hasta partes de Asia Menor. Al reconocer a Madai como su ancestro, podemos trazar una línea directa desde las escrituras bíblicas hasta las grandes civilizaciones de la antigüedad. Esta conexión también subraya la importancia de las genealogías bíblicas en la comprensión de la historia de la región. El nombre de Madai y su asociación con los medos nos ofrece una perspectiva sobre la diversidad de los descendientes de Jafet. Mientras que muchos de sus otros hijos se asociaron con pueblos europeos, Madai representa la expansión de estos linajes hacia el este, mostrando la vasta influencia de los descendientes de Jafet. Esta dispersión geográfica refleja la capacidad de adaptación y expansión de estos antiguos linajes. La figura de Madai también nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las culturas y civilizaciones. Los medos y persas, con su rica herencia cultural y sus logros en el arte, la ciencia y la política, tienen sus raíces en las mismas narrativas bíblicas que conectan a los europeos. Esta interconexión nos recuerda que la historia de la humanidad es una tapestería de linajes y tradiciones entrelazadas, que se extiende a través de continentes y milenios. Magog, Tubal y Mesec, mencionados en Génesis 10:2, son descendientes de Jafet que tienen una significancia especial en la genealogía de los pueblos eslavos. Estos nombres, aunque a menudo envueltos en misterio, han sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones que buscan entender su conexión con las naciones modernas. Según las escrituras, estos linajes se dispersaron por las regiones del norte, áreas que hoy reconocemos como partes de Rusia y Europa del Este. Magog es a menudo asociado con las tribus escitas y otros pueblos nómadas del norte. Estas tribus, conocidas por su habilidad en la guerra y su estilo de vida nómada, dejaron una marca significativa en la historia antigua de Europa del Este. Al identificar a Magog como su ancestro, podemos ver cómo las escrituras bíblicas capturan la expansión y la influencia de estos pueblos en la región. Tubal y Mesec, por su parte, están vinculados con los antiguos pueblos que habitaron las regiones alrededor del Mar Negro y el Cáucaso. Estas conexiones son apoyadas por referencias en otros textos bíblicos, como Ezequiel 27:13 y 32:26, donde se mencionan en contextos que sugieren su importancia como centros de comercio y poder militar. Estos linajes nos muestran cómo los descendientes de Jafet se dispersaron y establecieron en diversas áreas estratégicas. La genealogía de Magog, Tubal y Mesec no solo es relevante por su impacto histórico, sino también por su aparición en profecías bíblicas. En Ezequiel 38:39 se menciona a Gog de la tierra de Magog en un contexto apocalíptico, lo que añade una capa de misterio y significancia a estos nombres. Esta combinación de historia y profecía nos invita a explorar más profundamente las conexiones entre las escrituras bíblicas y la evolución de las naciones europeas y eslavas. Los pueblos eslavos, con sus raíces en los linajes de Magog, Tubal y Mesec,
no solo tienen una importancia histórica, sino también profética. En la Biblia, especialmente en el libro de Ezequiel, estos nombres aparecen en el contexto de visiones y profecías que han intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. Ezequiel 38-39, por ejemplo, describe una batalla apocalíptica en la que Gog, de la tierra de Magog, juega un papel central. Esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, pero muchos coinciden en que se refiere a una confrontación final que involucra a los descendientes de Magog y otros pueblos del norte. Estas visiones no solo resaltan la significancia de estos linajes en el plan divino, sino que también subrayan su impacto perdurable en la narrativa bíblica. La conexión de los eslavos con estas profecías añade una dimensión espiritual a su historia. Los escritos de Ezequiel no son los únicos que mencionan a estos pueblos en un contexto profético. En el libro de Apocalipsis también encontramos referencias a una batalla final que involucra a Gog y Magog, Apocalipsis 20:8, lo que refuerza la importancia de estos linajes en la escatología bíblica. Estas menciones recurrentes muestran cómo los descendientes de Jafet, particularmente los eslavos, están entrelazados con las visiones de los eventos futuros. La historia de los pueblos eslavos, por lo tanto, no solo se entiende a través de sus migraciones y asentamientos, sino también a través de su papel en las profecías bíblicas. Esta dualidad de historia, hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Y profecía nos ofrece una comprensión más rica de su identidad y su legado. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las antiguas escrituras continúan influyendo en nuestra percepción del pasado y del futuro, mostrando una tapestería de linajes y destinos entrelazados. Es crucial entender la distinción entre los pueblos germánicos y eslavos, ambos descendientes de Jafet, pero con trayectorias y culturas distintas. Mientras que Askenaz es identificado con los germanos, Magog, Tubal y Mesec están vinculados con los eslavos. Esta distinción no solo es importante para la comprensión de las genealogías bíblicas, sino también para apreciar la diversidad de los linajes europeos. Los germanos, descendientes de Askenaz, son conocidos por su migración hacia el oeste y el norte de Europa. Sus contribuciones a la cultura europea incluyen la formación de tribus y naciones como los godos, vándalos, sajones y francos. Estos pueblos jugaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano y la formación de la Europa medieval. Su identidad y cultura se reflejan en la lengua y las tradiciones que aún persisten en países como Alemania y Escandinavia. Por otro lado, los eslavos, descendientes de Magog, Tubal y Mesec, se establecieron principalmente en Europa del Este. Su expansión llevó a la formación de naciones como Rusia, Polonia, Ucrania y los estados balcánicos. Los eslavos desarrollaron una rica herencia cultural que incluye una lengua eslava común,
tradiciones folclóricas y estructuras sociales que difieren de las de los pueblos germánicos. Esta diversidad subraya la adaptabilidad y resiliencia de los linajes de Jafet. Al reconocer estas distinciones, ganamos una comprensión más profunda de cómo las diferentes ramas de los descendientes de Jafet contribuyeron a la formación de la Europa moderna. La Biblia, a través de sus detalladas genealogías, nos proporciona una narrativa que no solo explica los orígenes de estas naciones, sino que también resalta su diversidad y su interconexión. Esta comprensión nos invita a apreciar la rica tapicería de culturas y linajes que han dado forma a nuestro mundo. Tiras, uno de los hijos de Jafet, mencionado en Génesis 10:2, es identificado como el progenitor de los pueblos que habitaron la región que hoy conocemos como Italia. Este vínculo es particularmente interesante cuando consideramos la historia y la cultura de la antigua Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la historia occidental. Los etruscos, precursores de los romanos, son a menudo asociados con Tiras, lo que nos proporciona una conexión directa entre las escrituras bíblicas y la historia italiana. Los etruscos, conocidos por su avanzado conocimiento en arquitectura, arte y gobierno, establecieron las bases de la civilización romana. Su influencia es evidente en muchas de las estructuras y prácticas que los romanos adoptaron y adaptaron. Al trazar sus orígenes hasta Tiras, podemos ver cómo las genealogías bíblicas nos ofrecen una comprensión más profunda de las raíces culturales de Italia. Esta conexión subraya la influencia perdurable de los descendientes de Jafet en la formación de las civilizaciones europeas. El legado de Tiras no se limita a los etruscos. La expansión de sus descendientes a través de la península itálica y su integración en la cultura romana reflejan la adaptabilidad y resiliencia de este linaje. Los romanos, con su vasto imperio, llevaron las tradiciones y la influencia de Tiras a muchas partes de Europa y el Mediterráneo, difundiendo su legado cultural a lo largo del mundo antiguo. La figura de Tiras, por lo tanto, no solo es importante para entender la historia de Italia, sino también para apreciar cómo las antiguas genealogías bíblicas capturan la evolución de las civilizaciones. Al explorar esta conexión, podemos ver cómo las escrituras nos proporcionan una narrativa rica y detallada que enlaza los linajes bíblicos con la historia cultural y política de Europa. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la continuidad y la transformación de las tradiciones a lo largo del tiempo. Javán, uno de los hijos de Jafet, es identificado en Génesis 10:2-4 como el antepasado de los griegos. Esta conexión genealógica es de gran importancia para entender la influencia de Javán en la civilización helénica. Los griegos, conocidos por sus avances en filosofía, ciencia y arte, tienen un legado que ha moldeado profundamente la cultura occidental. Al rastrear sus orígenes hasta Javán, podemos ver cómo la Biblia ofrece una visión de las raíces ancestrales de Grecia. Los descendientes de Javán incluyen a Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, cada uno de los cuales está asociado con diferentes regiones del mundo griego. Elisa se vincula con los helenos originales, mientras que Tarsis y Kitim se asocian con lugares como Tartesos y Chipre, respectivamente. Dodanim o Rodanim se relaciona con las islas del Egeo. Estas conexiones nos permiten ver cómo los linajes de Javán se dispersaron y establecieron en diversas áreas, formando las bases de la civilización griega. La figura de Javán es crucial no solo por su conexión con los griegos, sino también por su impacto en la expansión cultural y lingüística. Los griegos, bajo la influencia de Javán, desarrollaron una cultura rica y diversa que se expandió por el Mediterráneo y más allá. Esta expansión incluyó la difusión de la lengua griega, que se convirtió en un idioma de comercio y cultura en todo el mundo antiguo.
Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo la genealogía de Yaván ayudó a dar forma a una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La influencia de Yaván y sus descendientes se extiende a través del tiempo, dejando un legado que continúa influyendo en la cultura moderna. La filosofía griega, la literatura y las artes siguen siendo estudiadas y apreciadas hoy en día, mostrando cómo las raíces bíblicas de Yaván han dejado una huella duradera en la humanidad. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la profundidad y la continuidad de las tradiciones culturales que se remontan a los tiempos bíblicos. El evento de Babel, descrito en Génesis 11:1-9, es un momento crucial en la historia bíblica que explica la diversidad lingüística de la humanidad. Antes de Babel, todos los seres humanos hablaban una sola lengua y estaban unidos en su propósito de construir una torre que llegara hasta el cielo. Sin embargo, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra, dando origen a la multiplicidad de idiomas que conocemos hoy. Esta dispersión lingüística tiene un profundo impacto en la comprensión de las genealogías bíblicas, especialmente en relación con los descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet, al dispersarse por Europa y Asia Menor, llevaron consigo las lenguas que eventualmente evolucionarían en las diversas familias lingüísticas indoeuropeas. Esta diversificación refleja la capacidad de adaptación de los linajes de Jafet a diferentes entornos culturales y geográficos. La historia de Babel también nos ofrece una perspectiva sobre la importancia de la comunicación y la identidad cultural. Al dispersarse y desarrollar diferentes lenguas, los descendientes de Jafet y otros linajes bíblicos crearon culturas y sociedades únicas que reflejan su entorno y sus experiencias. Esta diversidad lingüística es una parte integral de la riqueza cultural de la humanidad, mostrando cómo un evento bíblico puede tener repercusiones duraderas en la historia y la identidad de los pueblos. Al explorar la conexión entre Babel y la diversidad lingüística de los descendientes de Jafet, podemos apreciar mejor cómo las antiguas escrituras capturan la complejidad de la evolución cultural. Esta narrativa no solo explica el origen de las lenguas, sino que también subraya la interconexión de las culturas humanas. La historia de Babel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la unidad en la experiencia humana, mostrando cómo las tradiciones bíblicas continúan influyendo en nuestra comprensión del mundo. La Biblia sugiere que en los albores de la historia humana, todos los seres humanos compartían un lenguaje común, a menudo referido como el lenguaje edénico. Este idioma original, hablado por Adán y Eva en el jardín del Edén, representa un estado de unidad y armonía antes de la caída y la dispersión en Babel. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre este lenguaje, su existencia es un símbolo poderoso de la conexión inicial entre todos los seres humanos. La evolución del lenguaje desde este punto de origen es una narrativa fascinante. Después del evento de Babel, la confusión de lenguas llevó a la creación de múltiples idiomas, cada uno adaptado a las necesidades y contextos de sus hablantes. Los descendientes de Jafet, por ejemplo, desarrollaron las lenguas indoeuropeas, que incluyen una vasta gama de idiomas desde el inglés hasta el ruso. Esta diversificación lingüística es un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y evolucionar. El concepto del lenguaje edénico también tiene implicaciones teológicas y filosóficas. Representa un estado ideal de comunicación perfecta y entendimiento mutuo, algo que se perdió con la caída y la dispersión. Sin embargo, esta idea sigue siendo una aspiración en muchas culturas y tradiciones religiosas que buscan recuperar algún aspecto de esa unidad original a través del diálogo y la reconciliación.
Al considerar la evolución del lenguaje desde el Edén hasta Babel y más allá, podemos ver cómo las antiguas escrituras capturan la complejidad de la comunicación humana. Esta narrativa nos ofrece una comprensión profunda de cómo las lenguas y las culturas han evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando las experiencias y las adaptaciones de sus hablantes. La historia del lenguaje edénico y su evolución nos invita a reflexionar sobre la importancia del entendimiento y la conexión en la experiencia humana. El griego moderno, una de las lenguas vivas más antiguas del mundo, es un testimonio de la herencia de Javán y sus descendientes. Desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su forma contemporánea, el griego ha evolucionado significativamente, pero mantiene una conexión inquebrantable con su pasado bíblico. Esta evolución refleja la capacidad de la lengua para adaptarse y sobrevivir a través de los siglos, manteniendo su relevancia cultural y lingüística. Los griegos antiguos, descendientes de Javán, desarrollaron una lengua rica y compleja que se convirtió en el vehículo de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. El griego clásico, utilizado por filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, y escritores como Homero y Hesíodo, sentó las bases de la literatura, la filosofía y la ciencia occidentales. Esta lengua, con su estructura gramatical y vocabulario precisos, facilitó la expresión de ideas complejas y abstractas. Con el tiempo, el griego evolucionó a través del griego koiné, la lengua común del Imperio Helenístico y el Nuevo Testamento, hasta llegar al griego moderno. Esta evolución lingüística muestra cómo el idioma se adaptó a diferentes contextos históricos y sociales, manteniendo su relevancia y funcionalidad. El griego moderno es hablado hoy en día en Grecia y Chipre, y sigue siendo una lengua de gran importancia cultural y literaria. Al rastrear la evolución del griego desde sus raíces bíblicas hasta su forma moderna, podemos ver cómo las lenguas reflejan la historia y la identidad de sus hablantes. La continuidad del griego es un testimonio de la influencia duradera de los descendientes de Javán y su contribución a la civilización occidental. Esta comprensión nos invita a apreciar la riqueza y la profundidad de las tradiciones lingüísticas y culturales que se remontan a los tiempos bíblicos. Elisa, uno de los hijos de Javán mencionado en Génesis 10:4, es reconocido como el progenitor de los helenos, los antiguos griegos. Esta conexión genealógica subraya la importancia de Elisa en la formación de la civilización griega, una de las más influyentes de la historia. Los helenos, con su rica herencia cultural, dejaron un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos, moldeando la cultura y la identidad de Europa y el mundo occidental. La Biblia menciona a Elisa en el contexto de los descendientes de Javán, quienes se dispersaron por las islas de las naciones. Génesis 10:5. Esta dispersión incluyó la colonización de Grecia y otras regiones del Mediterráneo, donde los helenos desarrollaron una civilización avanzada. Los antiguos griegos, conocidos por sus logros en la filosofía, la ciencia, el arte y la política, pueden rastrear sus orígenes hasta Elisa, mostrando cómo las escrituras bíblicas capturan la expansión de estos linajes. Los helenos no solo influyeron en su propio tiempo, sino que su legado ha tenido un impacto duradero en la civilización occidental. La lengua griega, la mitología, la filosofía y las instituciones democráticas griegas se han convertido en pilares de la cultura occidental. Al reconocer a Elisa como el progenitor de los helenos, podemos apreciar mejor cómo las antiguas genealogías bíblicas se conectan con la historia cultural y política de Europa. La figura de Elisa nos ofrece una visión profunda de cómo las antiguas escrituras capturan la evolución de las civilizaciones. Al explorar esta conexión,
podemos ver cómo los linajes bíblicos han influido en la formación de culturas y naciones que han dejado una huella indeleble en la historia. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la continuidad y la transformación de las tradiciones a lo largo del tiempo, mostrando cómo las raíces bíblicas siguen influyendo en nuestra identidad moderna. Tarsis, uno de los hijos de Javán mencionado en Génesis 10:4, es identificado con la antigua región de Tartesos en la península ibérica. Esta asociación ha sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones, ya que Tartesos es conocida por su riqueza y su conexión con el comercio en el Mediterráneo. Al rastrear sus orígenes hasta Tarsis, podemos ver cómo las escrituras bíblicas ofrecen una visión de las raíces ancestrales de España y Portugal. Tarsis es mencionado varias veces en la Biblia, tanto en contextos históricos como proféticos. En Primeros Reyes 10:22 se describe cómo el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis que traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales cada 3 años. Esta referencia subraya la importancia de Tarsis como un centro de comercio y riqueza, conectando la península ibérica con el mundo bíblico. La figura de Tarsis no solo es relevante por su papel en el comercio, sino también por su influencia cultural. Los tartesios, considerados descendientes de Tarsis, desarrollaron una civilización avanzada en la península ibérica, conocida por su metalurgia y sus relaciones comerciales con otras culturas mediterráneas. Esta conexión subraya la influencia duradera de los linajes de Javán en la formación de las civilizaciones europeas. Al explorar la figura de Tarsis y su legado, podemos apreciar cómo las genealogías bíblicas nos ofrecen una comprensión profunda de la evolución histórica y cultural de la península ibérica. Esta narrativa no solo nos habla de nombres y lugares, sino también de historias de migración, comercio y desarrollo cultural que han dejado una huella perdurable en la historia europea. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las culturas y las tradiciones a lo largo del tiempo. Quitim, mencionado en Génesis 10:4 como uno de los hijos de Javán, es tradicionalmente asociado con la isla de Chipre. Esta identificación se basa en referencias bíblicas y en la conexión histórica de los chipriotas con los antiguos linajes de Javán. Los descendientes de Quitim jugaron un papel crucial en la colonización y el desarrollo de Chipre, una isla que ha sido un punto de encuentro cultural en el Mediterráneo. Chipre, conocida por su riqueza en cobre y su estratégica ubicación geográfica, fue un centro importante de comercio y cultura en la antigüedad. Los chipriotas, descendientes de Quitim, desarrollaron una civilización avanzada que interactuó con otras culturas del Mediterráneo, incluyendo los griegos, los fenicios y los egipcios. Esta interacción subraya la importancia de Quitim en la genealogía de Javán y su influencia en la historia mediterránea. La Biblia menciona a Quitim en varios contextos, incluyendo profecías y descripciones históricas. En Números 24:24 se hace referencia a las naves de Quitim que afligirán a Asiria y Eber, lo que subraya la importancia de Quitim como un poder naval y comercial. Estas menciones nos muestran cómo los descendientes de Javán se dispersaron y establecieron en diversas regiones, dejando una marca significativa en la historia. Al explorar la figura de Quitim y su legado, podemos ver cómo las genealogías bíblicas capturan la complejidad de las migraciones y las interacciones culturales en el mundo antiguo. Esta comprensión nos invita a apreciar la rica tapestería de identidades y tradiciones que se han desarrollado a partir de estos antiguos linajes, mostrando cómo las raíces bíblicas continúan influyendo en nuestra percepción de la historia y la cultura. Dodanim,
también conocido como Rodanim, es mencionado en Génesis 10:4 como uno de los hijos de Javán. Este nombre está asociado con los dardanos, un antiguo pueblo que habitaba la región de Troya. Esta conexión genealógica es significativa, ya que los dardanos y los troyanos jugaron un papel crucial en la historia y la mitología griega. Al rastrear sus orígenes hasta Dodanim, podemos ver cómo las escrituras bíblicas nos ofrecen una visión de las raíces ancestrales de esta región histórica. Los dardanos, conocidos por su ciudad capital Troya, dejaron una huella indeleble en la historia a través de sus interacciones con los griegos y otros pueblos del Mediterráneo. La Ilíada de Homero narra la famosa Guerra de Troya, un conflicto que ha capturado la imaginación de generaciones y que subraya la importancia de esta ciudad en la antigüedad. La conexión de los dardanos con Dodanim refuerza la idea de que las genealogías bíblicas capturan la expansión y la influencia de los linajes de Javán. Además, Rodanim es mencionado en otros textos bíblicos que subrayan su importancia. En 1 Crónicas 1:7 se reitera la genealogía de los hijos de Javán, incluyendo a Dodanim, mostrando la continuidad y la relevancia de estos linajes. Esta mención refuerza la conexión entre las antiguas genealogías y la historia cultural de Europa y el Mediterráneo. Al explorar la figura de Dodanim y su legado, podemos apreciar cómo las antiguas escrituras capturan la complejidad de las migraciones y las interacciones culturales. Esta narrativa nos ofrece una comprensión más rica de cómo las identidades y las civilizaciones se formaron a partir de estos antiguos linajes, mostrando la interconexión de las historias bíblicas con la historia europea y mediterránea. Europa, con su vasta diversidad cultural y lingüística, es el resultado de milenios de migraciones, conquistas y fusiones entre diferentes linajes. Los descendientes de Jafet, mencionados en las genealogías bíblicas, jugaron un papel crucial en la formación de estas tradiciones. Desde los celtas y germanos hasta los griegos y eslavos, cada grupo ha contribuido a la rica tapestería cultural de Europa. Las genealogías bíblicas nos ofrecen una visión de cómo estos linajes se dispersaron y se establecieron en diversas regiones. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras representan diferentes ramas del linaje de Jafet, cada una con su propia historia y contribución. Estas genealogías no solo nos proporcionan nombres, sino también una narrativa de migración, adaptación y desarrollo cultural. La diversidad de Europa se refleja en su lenguaje, arte, literatura y tradiciones. Las lenguas indoeuropeas, que incluyen el inglés, el alemán, el ruso y el griego, tienen sus raíces en los descendientes de Jafet. Esta diversidad lingüística es un testimonio de la capacidad de adaptación de estos antiguos linajes y su influencia duradera. Además, las tradiciones folclóricas y las estructuras sociales reflejan la rica herencia de estos pueblos. Al explorar las tradiciones y linajes europeos, podemos ver cómo las escrituras bíblicas nos ofrecen una comprensión profunda de la evolución cultural. Esta narrativa nos invita a apreciar la continuidad y la transformación de las tradiciones a lo largo del tiempo, mostrando cómo las raíces bíblicas continúan influyendo en nuestras identidades modernas. La historia de Europa es una tapestería de linajes y tradiciones entrelazadas, cada una contribuyendo a la riqueza y diversidad del continente. La genealogía de Jafet, tal como se presenta en el Génesis 10, es una de las narrativas más detalladas y fascinantes de la Biblia. Esta genealogía no solo nos proporciona una lista de nombres, sino también una visión de cómo los descendientes de Jafet se dispersaron y establecieron en diversas regiones, contribuyendo a la formación de las naciones europeas. Al reflexionar sobre esta genealogía,
podemos apreciar mejor la profundidad y la riqueza de las tradiciones bíblicas. Jafet, cuyo nombre significa expansión, es un reflejo apropiado de su legado. Sus descendientes se dispersaron por Europa y Asia Menor, llevando consigo sus lenguas y culturas. Esta dispersión no solo marcó el comienzo de muchas de las naciones modernas, sino que también estableció una conexión profunda y duradera entre las narrativas bíblicas y la historia europea. La genealogía de Jafet nos muestra cómo las antiguas escrituras capturan la evolución de las civilizaciones. La genealogía de Jafet nos ofrece una perspectiva sobre la diversidad y la unidad de la humanidad. Aunque los pueblos europeos pueden parecer diferentes, todos comparten un origen común que se remonta a los tiempos bíblicos. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las culturas y la importancia de la unidad en la experiencia humana. La historia de Jafet y sus descendientes es un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y evolucionar. Al estudiar la genealogía de Jafet, ganamos una apreciación más profunda de cómo las antiguas escrituras nos ofrecen una narrativa coherente y rica de la historia humana. Esta narrativa no solo explica los orígenes de las naciones, sino que también subraya la interconexión de las tradiciones y las identidades. La genealogía de Jafet es una ventana a la complejidad de la historia humana, mostrando cómo las raíces bíblicas continúan influyendo en nuestras vidas y culturas. Las genealogías bíblicas, especialmente las de Jafet y sus descendientes, tienen un impacto duradero en la identidad moderna. Estas narrativas ancestrales no solo nos ofrecen una visión de los orígenes de los pueblos europeos, sino que también proporcionan un marco para entender la continuidad y la evolución de las identidades culturales. Al explorar estas genealogías, podemos ver cómo las antiguas escrituras siguen influyendo en nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras tradiciones. La genealogía de Jafet, tal como se presenta en el Génesis 10 y Primeras Crónicas 1, es un ejemplo claro de cómo las escrituras bíblicas capturan la complejidad de la historia humana. Estos textos no solo registran nombres y linajes, sino que también nos muestran cómo las culturas y las naciones se formaron y evolucionaron. Esta narrativa nos ofrece una comprensión profunda de la diversidad y la unidad de la humanidad, subrayando la importancia de nuestras raíces ancestrales. Las genealogías bíblicas nos invitan a reflexionar sobre nuestra identidad moderna en el contexto de la historia antigua. Al reconocer nuestras conexiones con los antiguos linajes de Jafet, podemos apreciar mejor la riqueza y la profundidad de nuestras tradiciones culturales. Esta comprensión nos ayuda a ver nuestras propias vidas como parte de una narrativa más amplia, una que se extiende a lo largo de milenios y continentes. El impacto de las genealogías bíblicas en la identidad moderna es un testimonio de la relevancia duradera de estas antiguas escrituras. Nos muestran cómo las narrativas ancestrales pueden influir en nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras culturas, ofreciendo una visión de la continuidad y la transformación de las tradiciones a lo largo del tiempo. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces bíblicas y a apreciar la rica tapestería de identidades que han dado forma a nuestro mundo. Al llegar al final de nuestra exploración de la genealogía de Jafet y sus descendientes, queda claro que las antiguas escrituras bíblicas nos ofrecen una visión profunda de la interconexión de las culturas a través del tiempo. Las genealogías presentadas en el Génesis 10 y otros textos bíblicos no son solo listas de nombres, sino narrativas ricas que capturan la evolución y la expansión de los linajes humanos.
La dispersión de los descendientes de Jafet por Europa y Asia Menor muestra cómo las antiguas escrituras capturan la complejidad de las migraciones y las interacciones culturales. Desde los celtas y germanos hasta los griegos y eslavos, cada grupo ha contribuido a la rica tapestería cultural de Europa. Esta diversidad refleja la capacidad de adaptación de los linajes de Jafet y su influencia duradera en la formación de las civilizaciones europeas. La interconexión de las culturas a través del tiempo subraya la importancia de la diversidad y la unidad en la experiencia humana. Aunque los pueblos europeos pueden parecer diferentes, todos comparten un origen común que se remonta a los tiempos bíblicos. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la continuidad de las tradiciones y la importancia de nuestras raíces ancestrales. La historia de Jafet y sus descendientes es un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y evolucionar. Al estudiar estas genealogías, ganamos una apreciación más profunda de cómo las antiguas escrituras nos ofrecen una narrativa coherente y rica de la historia humana. Esta narrativa no solo explica los orígenes de las naciones, sino que también subraya la interconexión de las tradiciones y las identidades, mostrando cómo las raíces bíblicas continúan influyendo en nuestras vidas y culturas. Al concluir esta fascinante exploración de las raíces bíblicas de los pueblos europeos, es importante recordar que estas historias son solo una parte de un tapiz mucho más grande. La Biblia nos ofrece una visión única de la historia humana, una que conecta las narrativas ancestrales con nuestras identidades modernas. Estas conexiones no solo nos ayudan a entender nuestro pasado, sino que también nos ofrecen una perspectiva sobre nuestro futuro. La exploración de las genealogías bíblicas y su impacto en la historia europea nos invita a seguir investigando y aprendiendo. Hay muchas más historias y conexiones por descubrir, cada una de las cuales nos ofrece una comprensión más rica de nuestra herencia cultural y espiritual. Al continuar este viaje de descubrimiento, podemos ver cómo las antiguas escrituras siguen siendo relevantes y significativas en el mundo de hoy. Te invitamos a seguir explorando con nosotros en futuros videos y artículos. Cada nueva investigación nos acerca más a una comprensión completa de nuestras raíces y tradiciones. Comparte este conocimiento con otros y deja tus comentarios para que podamos seguir aprendiendo juntos. Que tengas un bendecido día y nos vemos pronto en la próxima entrega de nuestra serie. Al seguir este camino, podemos ver cómo las raíces bíblicas de los pueblos europeos no solo son una parte de nuestra historia, sino también una parte de nuestra identidad y nuestra conexión con el mundo. Este entendimiento nos invita a apreciar la rica tapestería de identidades y tradiciones que han dado forma a nuestro mundo, mostrando cómo las antiguas escrituras continúan influyendo en nuestras vidas y culturas.